Muy buenas tardes. Para la Universidad Nacional Autónoma de México es un privilegio contar con la presencia del escritor Eduardo Galeano en este encuentro con sus lectores con motivo de la presentación de su libro Los hijos de los días. Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay en 1940. Desde principios de 1973 vivió exiliado en Argentina y en la costa catalana de España. A principios de 1985 regresó a Montevideo, donde actualmente vive, camina y escribe. Es autor de varios libros traducidos a un sinnúmero de lenguas. En ellos comete sin remordimientos la violación de las fronteras que separan los géneros literarios. A lo largo de una obra donde confluyen la narración y el ensayo, la poesía y la crónica, sus libros recogen las voces del alma y de la calle y ofrecen una síntesis de la realidad y su memoria. Ha recibido numerosos premios, entre los más importantes están el Premio José María Arguedas, otorgado por la Casa de las Américas de Cuba, la Medalla Mexicana del Bicentenario de la Independencia, el American Book Award de la Universidad de Washington, los premios italianos Mare Nostrum, el Premio Dagerman de Suecia, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Premio Vázquez Montalbán del Fútbol Club Barcelona. Fue elegido primer ciudadano ilustre de los países de Mercosur y fue también el primer galardonado con el Premio Aloha de los editores de Dinamarca. Fue el primero en recibir el Freedom Prize, otorgado por la Fundación Lannan en los Estados Unidos. Su galardón más reciente fue el reconocimiento Amalia Solórzano de Cárdenas en México. Demos la bienvenida con un aplauso al escritor Eduardo Galeano. Buenas noches a todos, gracias por venir. Voy a leer algunos relatos del último libro mío, Los hijos de los días. Quiero dedicar esta lectura a mi amigo Alfredo López Austin, que es uno de los que mejor ha sabido penetrar la memoria escondida de nuestra América. Y justamente el título del libro, vamos a leer unos relatos hoy, Los hijos de los días, ese título proviene de algo que yo escuché en una comunidad maya, o sea, en uno de las fuentes de investigación de Alfredo y las fuentes de amor también. Escuché decir ahí que nosotros somos hijos de los días, refiriéndose al hecho de que probablemente, como todos ustedes saben, en la cultura maya el tiempo funda el espacio. Y entonces me quedó esa frase zumbando en la cabeza. Y cuando llegó la hora de ponerle título a este libro, resultó ser el más adecuado, Los hijos de los días, porque puede ser que sea verdad lo que los científicos dicen, que nosotros estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y entonces, si estamos hechos de historias, si somos hijos de los días, cada día debe tener alguna buena historia que contar. Y de eso se trata esta noche. Enero 11, el placer de ir. En 1887 nació en Salta el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de toda una dinastía de poetas y cantores. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el Ford a bigotes, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando.
lento venía, las tortugas se sentaban a esperarlo. Y algún vecino se acercó preocupado, saludó, comentó: pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él contestó: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no tuvieron esa suerte. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Se equivocan de Deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, enero 26 del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Octubre 14, siguiendo un poquito con Bolivia. Hay muchos temas acá para conversar. Octubre 14, una derrota de la civilización. Es duro leerlo porque toda derrota de la civilización merece lágrimas y yo ya estoy al borde de la telenovela. Les voy a contar de qué tragedia se trata. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, le cerraron la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el noble gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Mayo 24, los herejes y el santo. En este día del año 1543 murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo que demostró que el mundo gira alrededor del sol. La Iglesia prohibió el libro por ser falso y contrario a las Sagradas Escrituras. Envió a la hoguera al sacerdote Giordano Bruno por difundirlo y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. 3 siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Giordano Bruno y anunció que iba a erigir en sus jardines una estatua de Galileo Galilei. La embajada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia. Pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes,
Vaticano hizo santo al cardenal de la Santa Inquisición, Roberto Bellarmino. Santo Roberto, estás en los cielos, que había sido quien había acusado y sentenciado a Bruno y a Galileo. Mayo 28, 10. En el día de hoy, del año 2006, el Papa Benedicto, sumo pontífice de la Iglesia Católica, paseó entre los jardines de la ciudad que se llama, en lengua polaca, Oświęcim. A cierta altura del paseo, el paisaje cambió. En lengua alemana, la ciudad de Oświęcim se llama Auschwitz. Y en Auschwitz, el Papa habló. Desde la fábrica de muerte más famosa del mundo, habló y preguntó: pero Dios, ¿dónde estaba? Y nadie le informó que Dios nunca había cambiado de domicilio. Y preguntó: ¿por qué Dios se quedó callado? Y nadie le aclaró que quien se había quedado callada era la Iglesia, su Iglesia, que en nombre de Dios hablaba. Abril 12, la fabricación del culpable. Un día como hoy del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca o fuego. Octubre 12, claro, como adivinarán los más astutos, el descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia y a la moja. Marzo 17, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolavá, y un día como hoy se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron y recién al rato, alguno explicó ese silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años y años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludar así: yo soy otro tú, tú eres otro yo.